Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. España tenía algo más de 10 millones de habitantes, y aunque se encontraba lejos de los casi 30 de Francia, su población era ligeramente mayor que la de Inglaterra. Sin embargo, a raíz de su progresiva industrialización, estaba aumentando a gran velocidad. Inglaterra tenía unos 9 millones, a los que había que sumar la población de Irlanda, que en esa época era superior a la actual. Durante el siglo XVIII, España había tenido un notable desarrollo y al comenzar el siglo XIX no presentaba unas grandes diferencias en nivel de vida con el resto de su entorno europeo, salvo en dos cuestiones importantes: la altísima tasa de analfabetismo, apenas el 25% de la población sabía leer y escribir, y la escasez de ciudades realmente importantes. Madrid apenas sobrepasaba los 200.000 habitantes, frente a unos 700.000 de París y casi 900.000 de Londres. Esto significaba la ausencia de masas de obreros y proletarios que comenzaban a ser frecuentes en las urbes del Reino Unido y de Francia, y configuraban una sociedad muy diferente a la española, que era todavía típicamente rural. La estructura de la población en los tres estados clásicos del antiguo régimen producía también notables diferencias con los británicos y los franceses. Algo más de 400.000 personas pertenecían a la nobleza, 119 grandes de España y 535 títulos. Otros 170.000 eran parte del clero, un nivel altísimo, y el resto, el pueblo llano. La posesión de la tierra cultivable o productiva era muy desigual, puesto que los nobles eran propietarios del 51,38% y la iglesia del 16,50%. Por otra parte, las rentas de la iglesia se repartían de una manera muy desigual entre sus miembros. Un cura de un pueblo pequeño apenas alcanzaba los 600 reales, en tanto un obispo podía alcanzar fácilmente los 800.000. Y algo parecido ocurría entre la nobleza. La sede primada de Toledo gozaba de 3.500.000 de reales al año y un obrero especializado de una gran ciudad en torno a los 2.000. La Iglesia seguía teniendo una enorme fuerza intelectual y política en España que lastraba el desarrollo de la nación y la difusión de las ideas modernas y de progreso. A pesar de estos y otros problemas, España disponía de una minoría de científicos e intelectuales a la altura de los de cualquier país de Europa. Durante el final del reinado de Carlos III, las medidas reformadoras llevadas a cabo a lo largo del siglo por los sucesivos gobiernos de los monarcas de la Casa de Borbón habían comenzado a transformar la sociedad. En Cataluña, que disponía de una buena industria textil y de producción de algodón ya desde el siglo XVII, la producción de licores y vinos de calidad y el aumento espectacular de las exportaciones, el nivel de vida era comparable al de cualquier región europea. Y lo mismo ocurría en el País Vasco, que gozaba de una fuerte industria del hierro y de armamento, y en la actual Cantabria, donde las fábricas de artillería naval, los astilleros y la industria de exportación de harina habían provocado una enorme bonanza económica. Además, existía una notable industria de la seda en Granada y Valencia, y de manufactura lanar en Guadalajara. Toda esta producción alimentaba el imperio español en América, pero también se comerciaba con Europa y, en menor escala, con el norte de África. En los primeros años del XIX, esta tónica general continuó. Si bien una serie de inusuales desastres afectaron a la España de la época, que sufrió desde terremotos a plagas de langosta, fuertes inundaciones y varias epidemias de malaria y fiebre amarilla que se cebaron con las clases más desfavorecidas, aumentando la pobreza entre un campesinado que, salvo en algunas zonas de Navarra, el País Vasco y Cataluña, ya era desesperadamente pobre. A estas desgracias se unía, a pesar de las reformas, la persistencia de estructuras socioeconómicas arcaicas que lastraban el desarrollo y el progreso, desde los diezmos y primicias que se pagaban a la Iglesia a la presión que ejercían sobre las rentas del campo los otros grandes propietarios, la nobleza rural, las viejas órdenes militares e incluso algunas corporaciones locales. Existían, además, infinidad de monopolios locales para actividades comerciales básicas, en actividades esenciales, como el molino de trigo, o muy minoritarias, como la producción de cerveza.
Todo ello generaba una nación cargada de rentistas que vivían del trabajo de unos pocos y en un entorno de impuestos caóticos y con aduanas interiores. La grave situación y el enorme incremento de la población, un 10% entre 1750 y el final del siglo, provocó revueltas ocasionales a lo largo del país. En Galicia y Asturias, en 1790-1791, de nuevo en Galicia en 1798, en Valencia en 1801 y en Vizcaya en 1804, a lo que hay que sumar desórdenes de algún momento u otro en casi todas las ciudades del país. Al comenzar la nueva centuria, España se encontraba en una situación compleja, en la que se mezclaba un atraso atávico con algunos factores de modernidad y vitalidad. Pero, en cualquier caso, es difícil hablar de decadencia, pues conviene no olvidar que aún contaba con un inmenso imperio en América y el lejano Oriente, que hasta los años finales del siglo XVIII había continuado su expansión, y que se apoyaba en una poderosa flota y un ejército que, si bien fue decayendo a lo largo de los últimos años del siglo, todavía era importante. Con la ocupación y construcción de un fuerte en Nootka, en el estrecho de Juan de Fuca, en la Columbia Británica, en Canadá, se alcanzó el punto máximo de la expansión española en América. Objeto de una agria disputa con el Reino Unido que casi conduce a una guerra en 1790, en la que España cedió, la posición no se abandonó hasta 1795. Sin salida. Al firmarse la Paz de París en 1783, la más ventajosa para nuestra nación desde 1559, parecía que España había vuelto de nuevo a ocupar un puesto destacado entre las grandes potencias del mundo. Sus tropas, victoriosas en los campos de batalla de Florida Occidental, habían seguido avanzando en el último año de guerra y ocupado posiciones enemigas desde St. Joseph, en la orilla oriental del lago Michigan, hasta las Bahamas, y en Europa se había tomado Menorca y amenazado Gibraltar. La flota española, la tercera del mundo, estaba diseñada de acuerdo a las técnicas más modernas de la ingeniería náutica y sus marinos eran hombres capaces y experimentados que seguían extendiendo la soberanía española hacia el extremo norte de las costas del Pacífico. Una ola de optimismo volvía a invadir el decaído ánimo del país. Sin embargo, la realidad no era tan halagüeña. En 1783, la hacienda española estaba muy quebrantada. A los pocos años del final de la guerra, Gran Bretaña, pionera de la revolución industrial, era de nuevo una terrible amenaza. Con una agresiva economía en expansión, buscaba incesantemente nuevos mercados, y la América española era uno de sus objetivos prioritarios. La necesaria defensa de posiciones en 3 continentes obligó a España a invertir ingentes recursos, que no tenía, en programas de construcción naval que permitieran hacer frente al desafío inglés, pero con una educación rudimentaria y una población esencialmente campesina y analfabeta, faltaban tripulaciones adecuadas, obreros cualificados, buenos carpinteros de ribera, técnicos y especialistas. En cuanto al ejército, comenzó a disminuir progresivamente y el cuidado de la cría caballar fue cada vez menor. Los proyectos de mejora se vieron muy afectados por la necesidad de mantener una armada poderosa que, de todas formas, también comenzó a decaer. Cuando en 1793 España se vio enfrentada a los entusiastas y fanáticos ejércitos revolucionarios, no fue capaz de detener su empuje. En realidad, la agresión española a nuestro aliado de todo el siglo XVIII se debió más a un problema de política dinástica que a un interés nacional o popular. Es evidente que a la larga, para sobrevivir, el régimen revolucionario francés tenía que acabar con las monarquías europeas, pues siempre serían una amenaza para su subsistencia, lo que provocó el más largo ciclo de guerras que nuestro continente había visto en más de un siglo, y obligó a naciones como la nuestra a intentar evitar el contagio de las nuevas y radicales ideas que venían de más allá de los Pirineos y que ponían en serio riesgo el mantenimiento del orden ancestral.